Buenos días, mi nombre es Aileen Rojas y el día de hoy tengo el gusto de ser su guía. Nos encontramos en el Museo de la Ciudad de Huánuco. Huánuco es una pequeña ciudad perteneciente a la provincia de Chimborazo. Queda cerca de Riobamba y se la conoce como la capital artesanal del Ecuador. Y además de poseer nevados y volcanes, cuenta con el privilegio de poseer la única momia encontrada en el país. Como ya les mencioné, nos encontramos en el Museo de Huánuco. Este queda en el barrio El Rosario, y junto a él se encuentran las ruinas del monasterio de la Asunción, donde precisamente fueron encontrados los restos de la momia. Ahora nos vamos a adentrar un poco en lo que es la historia. Vamos a hablar sobre Fray Lázaro. Fray Lázaro era el encargado de la iglesia y de la orden religiosa de la Asunción entre los años 1575 y 1572. Al morir él tenía entre 55 y 60 años y su cuerpo fue sepultado en un ventanal falso de la nave central del templo, el cual era el capellán. Y se preguntarán qué es un capellán. Un capellán era un sacerdote encargado del servicio religioso en una iglesia no parroquial, como puede ser una comunión religiosa o un hospital. Pasaron los siglos y en el año de 1949 un terremoto removió los escombros de esta iglesia, y fue ahí cuando empleados del lugar encontraron el cuerpo momificado junto al de un ratón en el mismo estado. ¿Y cómo sabían que estaba momificado? Pues los líquidos corporales habían desaparecido por completo, y esto se debe a la cal rociada al momento de su entierro. Al encontrar el cuerpo del fraile, notaron que él llevaba un pañuelo con un nudo en ambas puntas sobre su cabeza, el cual permitía que sujete su mandíbula para evitar que se abriera. Pero según cuentan pobladores locales, esto era por costumbre impuesta por supersticiones locales. Luego de ser desenterrado, la momia fue trasladada a la biblioteca municipal, donde permaneció los siguientes 50 años en exhibición. Y pese al clima que se manejaba en la ciudad de Huánuco, la humedad de la época lluviosa y los hongos afectaron su preservación. El 13 de octubre del año 2007 se produjo un robo de la custodia de la iglesia de Riobamba, junto a un manto y una corona de la Virgen de Sicalpa. Este pertenecía a un hito del patrimonio colonial ecuatoriano y de incalculable valor material, en lo que viene siendo oro, esmeralda y diamantes. Después de este hecho, se activó la promulgación del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural, y el gobierno del expresidente Rafael Correa ordenó precautelar las piezas arqueológicas e históricas del país. Poco tiempo después, una misión de restauradores llegó a la ciudad de Huánuco y trasladó la momia a las oficinas del Patrimonio Cultural en Quito, donde fue sometida a un riguroso trabajo de preservación y se protegió en una urna de cristal para evitar su contaminación. Después del análisis al estado de preservación de la momia, se dieron cuenta que sus extremidades no podían ser restauradas en su totalidad, y según las opiniones de expertos, al haber sido exhibida de pie por más de 50 años, los tejidos que cubrían los huesos se habían deteriorado sin remedio. La alcaldía de Huánuco, con la inversión del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, construyó un museo al lado de la iglesia donde se encontraban los restos del fraile, con las condiciones necesarias para evitar la humedad y que la única momia encontrada en el país pudiera conservar su estado de preservación. En Huánuco, las leyendas sobre la momia son muchas, y según varios pobladores cuentan que sus abuelos les decían que este sacerdote era un santo, y por eso se pudo conservar o preservar su cuerpo a pesar del paso de los siglos. Otros cuentan que se cayó de una mula mientras paseaba por las calles de la ciudad, y por eso varias costillas se encontraron rotas. Y según una radiografía del National Geographic, da a ratificar que su momificación había sido por factores medioambientales. Este hallazgo dio paso a nuevos estudios, y fue ahí cuando el científico forense Philip Charlie explicó que en los primeros análisis realizados al cuerpo se descubrieron deformaciones en dedos de manos y pies. Esto es típico de una poliartritis reumatoide, una enfermedad que presumiblemente empezó en el continente americano. Este podría ser el caso más antiguo descubierto con esta enfermedad, por lo que la momia puede ser un eslabón perdido que nos permita conocer el origen y la historia de esta enfermedad, que llegó de Europa a través de los conquistadores. Tras los primeros análisis, se concluyó que la persona a la quien pertenecen estos restos falleció por una infección masiva bucal, la cual se extendió a su piel, a su sangre y a su cerebro. Según el forense francés Philippe Charlie,
No se utilizaron elementos artificiales o externos para conservar el cadáver, que data de la época de la colonia. Él señala que el cuerpo se disecó de manera natural al interior de las paredes de este recinto. No tenía ataúd ni contaba con ofrendas. Además, a él le parece extraño e interesante descubrir por qué fue sepultada en las paredes de la iglesia de forma horizontal. Se cree que los restos corresponden al franciscano español Fray Lázaro, como ya les había mencionado en el comienzo, pero no hay estudios suficientes para determinar que haya sido él mismo. Además, señalan que la ropa que utilizaban los religiosos de la colonia era gruesa como un yute, y lo que él estaba usando era un vestido con botones y su tela era muy delicada. En los últimos años, la momia ha reposado en el Museo de Guano, que fue construido junto a la iglesia donde precisamente fue encontrada. Aquí acuden visitantes nacionales y extranjeros para descifrar los secretos que guarda la única momia encontrada en el Ecuador. Sin decir más, espero que les haya gustado la información y haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda me la pueden hacer y si no, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.